Eh, bueno, nosotros somos alumnos de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca. Les vamos a explicar lo que es el caso de vibraciones producidas por engranaje dañado. El equipo UNAS en este caso está conformado por Rolando Hernández Nava y sus servidores Ael Esberto Medina Estrada. En este caso, el objetivo de este presente caso es identificar las frecuencias de vibraciones producidas por un engranaje defectuoso. En este caso, los engranajes normalmente producen frecuencias de vibración iguales a la de su velocidad, multiplicada por su número de diente, y es llamada frecuencia de engranaje, EGMF. Bueno, cuando existe algún defecto o daño o desgaste de un engranaje, estas frecuencias se modulan con la velocidad de giro del engranaje y comienza la aparición de bandas laterales alrededor de la frecuencia de engranaje. Bueno, en este caso se muestra la vibración producida por una caja de engranajes cuyo eje de entrada, que gira a 1796 revoluciones por minuto, movido por un motor eléctrico, y el eje de salida gira a 703 RPM. El eje de entrada es de 18 dientes, como aquí se observa. Este es el eje de entrada, y el eje helicoidal, que es de 46 dientes, es este de aquí que se muestra. Bueno, nos dice que la caja de engranajes posee un piñón helicoidal, que es el eje de entrada, que nos dice que es de 18 dientes, como ya se los había explicado. Y el engranaje helicoidal es de 46 dientes, que es el eje de salida, como aquí se muestra en esta imagen. Bueno, para este caso de estudio se puede apreciar que en el espectro, que es la velocidad del eje de entrada, que es de 29.9, en este caso podría referirse a 1,796 RPM, y que en el piñón tiene 18 dientes, como lo mencionaba mi compañero. También podemos identificar lo que es la amplitud de frecuencia de engranaje, y pues en lo que es en la imagen podemos detectar los tipos de niveles o las gráficas del espectro de frecuencia del punto EDIH. En general, obviamente la amplitud de la frecuencia de engranaje de GMF, como ya se lo habíamos mencionado, es su abreviación, depende de factores tales como la carga de velocidad, y no es indicativo en este caso que existe una falla de engranaje, pero cuando aparecen 3 o más familias de este armónico, obviamente de GMF. Bueno, nos dice que por la frecuencia de engranaje, que con sus siglas lo dice es GMF, y sus armónicas serán, aquí no tenemos 3 se toman 3 porque, como anteriormente lo dijo mi compañero, aparecen 3 o más familias de armónicas de la frecuencia de engranaje. El 29.9 Hz se toma porque es la velocidad del eje de entrada, y este está multiplicado por el piñón, que es de 18 dientes, como anteriormente se dijo, y esto nos da 538.2 Hz, que esto sería su armónica de la frecuencia de engranaje, y así sucesivamente se hacen con las más familias de armónicas, pero aquí se sustituye el 1 por el 2 y el 2 por el 3, y salen estas frecuencias de engranaje, que aquí, como se observa, 538 Hz, el 1077 Hz y el 1616 Hz. Bueno, eso varía, depende de los decimales que se tomen. En este caso, obviamente, para poder identificar cuáles de los engranajes se encuentran dañados, es necesario calcular el valor de las bandas laterales, o a veces incluso simplemente es conocer el espacio entre la frecuencia y estas bandas, el cual corresponderá pues obviamente a la velocidad del engranaje defectuoso. También podemos calcular cuánto es el valor del espacio entre las bandas laterales y su frecuencia de la siguiente manera. Aquí, como lo muestra, es la frecuencia de engranaje, y lo que es BL
es reconocido como armónicas. Igual como ya lo había explicado mi compañero, pues lo que va a cambiar son de la segunda hilera los componentes, que sería 1 por GMF menos lo que es la armónica, y nos da un igual de 538.8. Eso lo vamos a restar a 508.9 y nos va a dar un total de 29.9. Y pues obviamente, si se dan cuenta, ahí en lo que es el diagrama de la frecuencia están postulados en diferentes rangos de la tabla. En este caso también podemos observar lo que es el espectro de frecuencia del punto de IH, perdón. Igual es lo mismo, de los valores que tomamos en la tabla anterior son los que se van a colocar y nos van a mostrar el gráfico que se encuentra. Bueno, aquí como se observa se muestra la señal vibratoria en el punto de IH en el dominio de tiempo. Nos dice que tiene un aproximado de 54 impactos, que equivalen aproximadamente a 540 impactos por segundo. Bueno, para este caso de estudio, la velocidad del eje de entrada es de 1796 RPM, pero como los espectros se encuentran en unidades de Hz, se introdujo el valor de 29 Hz para la velocidad 1, como aquí se muestra. Aquí se muestra en el programa que se metió el valor de 29. Y bueno, asimismo se introdujo el número de dientes por ambos engranajes, que aquí que es como la velocidad de entrada y la velocidad de salida, y la cual la velocidad del eje 2 nos da un total de 11.7 Hz. Bueno, se observa la tabla de resultados y bueno, enseguida se pueden encontrar las frecuencias de falla que aparecen en el espectro. La frecuencia de engranaje, que es GMF, que aquí como se observa en la tabla, es la frecuencia de engranaje que como anteriormente los resultados nos dio un resultado de 538.2. En la segunda familia de la frecuencia de engranaje nos dio un resultado de 1076, como anteriormente se observó. Bueno, que son estos resultados de aquí, de los 568.2, 1076.4 y 1614.6 Hz. Son los resultados que aquí aparecen de las tres familias. Los 538.2 es el resultado de multiplicar los 29.9, que era la velocidad del eje de entrada, y los 18, que era el piñón que tiene 18 dientes, y ahora sí que nos daba el resultado de 538, como aquí aparece, en los 1076 y los 1614, como aquí se muestra. El 508 y el 568 que aquí aparecen son los resultados que aparecen en el espectro de frecuencias de IH, como aquí aparece. Este es el resultado de la frecuencia de la armónica, y estos son ahora sí que los espectros de la frecuencia. Estos al calcularlos en el programa nos da las frecuencias de cada armónica. Y aquí, como se muestra, también es la falla del engranaje, pero del engranaje 2. Lo que indica que el daño es en el engranaje es en el eje 1 de entrada, es decir, que en este caso el piñón es de 18 dientes. Bueno, aquí tenemos lo que son también la clasificación y los tipos de engranaje, que lo principal es el engranaje se efectúa según la disposición de sus ejes de rotación, según los tipos de tenado. Según estos críticos existen los siguientes tipos de engranaje, que el primero se puede decir que es el engranaje de paralelos, que es más conocido como, o podría clasificarse como cilíndricos de dientes rectos, cilíndricos de dientes helicoidales y doble helicoidales. Después tenemos lo que son los ejes de perpendiculares, y ahí tenemos lo que son helicoidales cruzados o cónicos de dientes rectos, cónicos de dientes helicoidales, cónicos hipoides,
de ruedas y de tornillos sin fin. Después tenemos para ahora sí aplicaciones especiales que en este caso se pueden citar como la planetarios, interiores, de cremallera por la forma de transmitir el movimiento y se puede citar, y ahí es donde lo denominamos como la transmisión simple, la transmisión de engranaje loco y transmisión compuesta. La transmisión de mediante cadena o polea dentada se caracteriza como el mecanismo de piñón de cadena o polea dentada. También tenemos lo que son las características que definen un engranaje recto. Para esto los engranajes cilíndricos rectos son el tipo de engranaje más simple y corriente que existe. Se utilizan un engranaje para la velocidad pequeñas y medidas a grandes velocidad, y si no se rectifica, bueno, en este caso son rectificados o han sido corregidos su tamaño, que producen cuyo nivel depende de la velocidad que en este caso sean para su utilización. El número, bueno, como el primer punto lo tenemos que es el diente de engranaje, son los que se realizan en esfuerzo de empuje o de transmisión de potencia. Después tenemos lo que es el módulo, que es en este caso es una característica magnitud que se define como la relación entre la medida del diámetro primitivo. En este caso eso lo podemos expresar como milímetros. Después tenemos lo que son las circunferencias primitivas, que es denominado como a lo largo de la cual engranan los dientes con la relación a la circunferencia primitiva o determinan todas las características. Después tenemos el paso circular, que es la longitud de la circunferencia primitiva que corresponde a un diente o a un bono consecutivos. También tenemos lo que es el espesor de dientes, es el número de dientes que tiene el engranaje, y en este caso lo podemos simbolizar con la letra Z. El diámetro exterior, que es el diámetro de circunferencia que limita para exterior de engranaje. El diámetro interior, que es la circunferencia que limita el pie del diente. Y pues también tenemos denominado lo que son algunas fórmulas, que la primera la podemos denominar como la velocidad lenta, que es RT, que es igual a 1 entre 10. La segunda es la velocidad normal, que es RT igual a 1 sobre 7 menos 1 sobre 6. Y tenemos la velocidad de elevada, que es RT es igual a 1 sobre 4 menos 1 sobre 2. Y bueno, por último tenemos las fórmulas constructivas de los engranajes. Estas dependen del caso del que se presente, pero pues aquí se las mostramos. Bueno, nos dice que para sacar el diámetro primitivo se obtiene multiplicando el número de dientes por el módulo. Para obtener el módulo se divide el diámetro primitivo entre el número de dientes. Bueno, para sacar el paso circular se obtiene multiplicando pi por el módulo. Para obtener el número de dientes se obtiene dividiendo el diámetro primitivo entre el módulo. Para obtener el diámetro exterior, esto se suma el número de dientes más 2 y esto se multiplica por el módulo. Para obtener el espesor del diente, se obtiene dividiendo el paso circular entre 2. Y para obtener el diámetro interior se saca restando el diámetro primitivo menos 2.50 por el módulo. Para obtener el pie de diente se multiplica 1.25 por el módulo. Por otra parte, para obtener la cabeza del diente, se multiplica 2.25 por el módulo. Y por último, para obtener la distancia entre centros, se divide dividiendo el diámetro primitivo más
el diámetro más el diámetro primitivo, y esto se divide entre 2. Y bueno, aquí son algunas fórmulas en las cuales puedes utilizarlas dependiendo del caso que se les presente. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte. Espero les haya servido de algo. Gracias.